Realmente es un gusto, un privilegio para nosotros estar acá. Gracias Ángel por invitarme para predicar, es un privilegio. Yo tengo buenas memorias de esta iglesia por varias razones, pero ustedes no saben, pero son famosos, porque cada vez que voy a los Estados Unidos cuento la historia de un asado que tuvimos acá con chapa de no sé cuántos metros, pero siempre hablo de eso. Así que son famosos en todo el mundo por eso. Me presento un poco más. Yo soy Jason Wright, mi esposa Cami, tenemos 3 hijos y una de mis hijas está acá, Carly, que tiene 10 años. Siempre es lindo viajar con mis niños para que ellos puedan ver el ministerio en diferentes partes de Argentina. Somos misioneros con Reaching and Teaching. De hace casi 7 años que estamos viviendo acá en Argentina. Y bueno, soy director del seminario CARI, soy uno de los pastores de la Iglesia Bíblica Bautista Crecer allá en Córdoba. Y nuestro deseo, nuestro propósito, o sea, la razón por la cual que dejamos todo, nuestras familias, nuestra iglesia, el ministerio allá, para mudarnos acá, es para ayudar a las iglesias acá a plantar iglesias en todo el mundo. Por eso estamos. Saben que si estudiamos la historia de las misiones, podemos ver que en el siglo XIX la mayoría de los misioneros salieron de Europa. Y damos gracias a Dios por lo que ellos hicieron. Pensamos en William Carey, por ejemplo, y otros como Hudson Taylor, que salieron de esos lugares para llevar el evangelio a otras partes del mundo, donde no había iglesias. Y en el siglo XX, la mayoría de los misioneros salieron de los Estados Unidos y doy gracias a Dios por lo que mi país ha hecho en todo el mundo. Algunas cosas malas seguramente, pero hemos enviado muchos, miles de misioneros sobre los años. Pero nosotros creemos que el siglo XXI pertenece a Latinoamérica, a los argentinos, a los latinos en general. ¿Por qué nosotros no podemos levantar misioneros desde este lugar para alcanzar el mundo con el evangelio? Y por eso siempre enfatizamos en nuestro seminario las misiones, porque realmente creemos que el siglo XXI pertenece a los latinos. Así que oramos así, trabajamos así y bueno, de nuevo, muchas gracias. Vamos a estar en Salmo 1 esta mañana y en un momento vamos a ponernos a pie para leer este salmo, pero todavía no. Yo mencioné que estoy acá con mi hija, Carly, y mis hijos les encanta jugar un juego, se llama ¿Cuál preferís? O ¿Cuál preferías? Y es algo como esto: ¿preferías estar ardiendo o helado? Ninguna, ¿no? ¿Preferías comer manzanas podridas o gusanos vivos? Y de nuevo, la verdad es que prefiero no hacer ninguno, no comer nada de eso, ¿no? Pero básicamente esto es el punto. Tenés que elegir entre estas dos cosas y explicar por qué querrías una sobre la otra. Hay 2 opciones y tenés que elegir una. Pero la verdad es que no nos gusta hacer eso. Si solo hay 2 opciones, pensamos, no, bueno, seguramente hay más opciones, hay otras opciones. Queremos más opciones, no menos. Y eso es cierto, yo creo, de la naturaleza humana. Y vemos eso en nuestros días, ¿no? Dios creó al hombre y a la mujer
Pero hoy se nos dice que, bueno, en realidad hay más opciones. Pero por mucho que nos guste tener muchas opciones, la Biblia al menudo habla en términos de blanco y negro. ¿Sos amigo de Dios o sos enemigo de Dios? ¿Sos creyente o no lo sos? ¿Pasarás la eternidad en el cielo con Dios o pasarás la eternidad en el infierno sin Dios? Así habla la Biblia. Y vemos estas distinciones muy claras a lo largo de las Escrituras. Y cuando pensamos en la literatura de sabiduría en la Biblia, es decir, como los Salmos, los Proverbios, también vemos esta realidad. Hay dos formas de vivir y cada persona debe elegir de qué manera va a vivir. Y eso es exactamente lo que vemos en nuestro pasaje de hoy. Al comparar el camino de los justos y el camino de los impíos, el salmista quiere que veamos que aquellos que mediten y se deleiten en la palabra de Dios van a prosperar en esta vida y tendrán esperanza en la vida venidera. Entonces lo que vamos a hacer es orar y después leer este salmo, así que les invito a ponerse a pie. Y yo voy a orar pidiendo la ayuda del Espíritu Santo en nuestro estudio de este salmo. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tenemos esta mañana de abrir tu palabra y escuchar tu voz. Durante esta semana hemos escuchado muchas voces, pero ahora queremos escuchar tu voz, así que háblanos, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Salmo 1, así dice la palabra de Dios. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Amén. Bueno, pueden tomarse tus asientos. Lo que quiero que hagamos con este pasaje es simplemente comparar y contrastar el camino de los justos con el camino de los impíos o los malos. En este salmo vemos que el salmista presenta su enfoque, su fruto y finalmente su futuro. Entonces, primero vemos que el enfoque de los impíos está en el placer del pecado, mientras que el enfoque de los justos está en la ley de Dios. Lo primero que dice el salmista es cuán bienaventurado es el hombre. Y luego pasa a describir cómo el hombre bienaventurado, el hombre feliz, evita el camino de los malvados. Pero, ¿qué significa ser bienaventurado? Para decirlo más claramente, significa estar feliz, contento, bendecido. A veces evitamos usar la palabra feliz porque puede parecer una palabra superficial para describir cómo es la vida en Dios, ¿no? Puedo decir estoy feliz porque Dios me salvó,
Y también puedo decir que estoy feliz porque anoche ganó Messi. Bueno, estoy feliz en los dos casos, pero son dos tipos diferentes de felicidad, ¿no? Pero lo que el salmista está describiendo acá es un tipo de felicidad que es más que un sentimiento. De modo que incluso cuando uno no se siente feliz, todavía es bendecido desde la perspectiva de Dios. Las circunstancias no definen la felicidad porque es un estado que viene de Dios. El hombre bienaventurado es aquel que evita tres cosas según el versículo 1. Y la poesía utilizada en los salmos a menudo contiene paralelismos. ¿Qué significa paralelismos? Bueno, los paralelismos son frases una tras otra, dichas de diferente manera, usando palabras diferentes, pero con el propósito de comunicar la misma cosa, ¿no? Y eso es lo que está pasando acá, ¿no? Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, o decirlo de otra manera, ni se detiene en el camino de los pecadores, o decirlo de otra manera, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Entonces está usando esta idea de paralelismo. Pero también vemos una progresión en este versículo, ¿no? Y creo que esta progresión nos enseña algo sobre la naturaleza del pecado y cómo a veces el pecado capta nuestra atención. Porque primero camina en el consejo de los impíos. Después se detiene y está en el camino de los pecadores. Y por último, se sienta en la silla de los escarnecedores. Entonces hay una progresión. Y así es como funciona el pecado, hermanos. Primero lo vemos de lejos, pensando que tenemos el control. Podemos resistir. Podemos alejarnos cuando queramos. Pero lo cierto es que el pecado empieza a llamarnos la atención. Y el foco cada vez más está hasta que estamos sentados en el pecado. El punto es que el enfoque del hombre impío está en los placeres del pecado. Su mente está enfocada en estas cosas. Y estas son las cosas en las que él medita. Y obviamente esto está en contraste con el hombre bendito, el hombre justo. Él no se enfoca en esas cosas, más bien, según el versículo 2, en la ley del Señor está su deleite. En su ley medita de día y de noche. O sea, su mente, su atención, su enfoque está en la palabra de Dios. Cuando leemos la frase, la ley de Dios, podemos pensar solo en los primeros como 5 libros de la Biblia, pensando, bueno, esto es la ley de Dios. Las reglas o las regulaciones que Dios le dio a su pueblo Israel. Pero realmente cuando el salmista dice que el justo se deleita y medita en la ley de Dios, se está refiriendo a toda la palabra de Dios. La palabra ley significa simplemente instrucción, es decir, verdad divina de Dios para la vida diaria. Podríamos resumirlo diciendo que el justo medita en la palabra de Dios, se deleita en ella. Y obviamente meditar significa pensar continuamente. Mientras que el impío se enfoca en el pecado y su placer, el justo se enfoca en la palabra de Dios. Entonces, la pregunta correcta para nosotros esta mañana es, ¿estoy enfocado en el consejo de los malos
el camino de los pecadores o estoy enfocado en Dios y en su palabra? Eso es lo que más me llama la atención en el día a día. ¿Es la palabra de Dios, la Biblia, lo que me deleita? ¿Estoy meditando en Él para que pueda guiarme cada día? Bueno, por supuesto, meditar en la palabra de Dios significa leerlo, pero también significa pensar en ella para que podamos aplicarla a nuestra vida diaria. Hace algunas semanas atrás un amigo mío pasó por algunos momentos muy feos, muy difíciles, y yo obviamente quería ayudarlo, o sea, animarlo con la palabra de Dios. Yo estaba orando así y justamente mi lectura en la Biblia en ese momento fue en Salmo 9, que dice en versículo 9 y 10, el Señor será también baluarte para el oprimido, baluarte en tiempos de angustia. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Fue perfecto. Entonces yo pude no solamente leer, porque a veces me pasa que por la mañana quiero abrir mi Biblia y leer lo que tengo un plan y voy tachando lo que he leído, pero a veces estoy tentado, espero que no estoy solo en eso, pero a veces simplemente quiero terminar porque ya estoy pensando en todas las cosas que tengo que hacer en este día, mis responsabilidades, o como pasa todos los días, mis hijos quieren desayunar. ¿Por qué cada día, no? O sea, entonces simplemente quiero leer y hacer otra cosa. Pero dice que el justo medita en la ley de Dios. Entonces, en este día, gracias a Dios, pude meditar en este salmo y pensar en cómo podría aplicar esta palabra a la situación de mi amigo. Tenemos que darnos cuenta que hay una diferencia entre simplemente leer la Biblia y meditar en la palabra de Dios. Y la persona justa hace esto, medita en la palabra de Dios, se deleita en ella. El justo sabe que lo que dice es para su bien, aun cuando revela su pecado. Así que el primer contraste es entre lo que meditan estas dos personas. ¿Cuál es su enfoque? Uno en el pecado, en su placer, el hombre justo en la ley de Dios. Pero los siguientes dos versículos muestran otro contraste entre los justos y los impíos. Los justos porque están meditando en la ley de Dios, porque su deleite está en escuchar y aplicar la palabra de Dios, hay fruto en su vida. Para demostrar esta verdad, el salmista usa una analogía. Dice que el hombre que medita y se deleita en la palabra de Dios es como ¿un qué? Un árbol. Pero no es como un árbol en el oeste de Texas, donde no hay lluvia nunca, ¿no? Que solo puede crecer cuando hay agua. No, este es como un árbol plantado junto a una corriente de agua. Es decir, la palabra de Dios le está dando vida constantemente. Y por eso da fruto. Hay evidencia de que Dios está con él. Y como cristianos podríamos pensar en el fruto del Espíritu. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Creo que es interesante pensar en el proceso continuo que esto representa, porque ser un seguidor de Cristo
No es un evento único en tu vida que haces, tachas tu lista y eso es todo. Lo que se describe acá y en otras partes de la Biblia es un proceso continuo de cambio y crecimiento. Esto es lo que significa ser un seguidor de Cristo. Una vez más, es lo contrario de lo que hacen los impíos. Hablamos sobre el proceso de caminar, luego detenerse y luego sentarse. Pero para el justo, él medita continuamente, día y noche, una corriente de agua que fluye constantemente en su vida, dándole vida y fruto y prosperidad. Hermanos, nuestro caminar con Cristo no es un evento único en la vida, es una relación continua con Cristo. Y por supuesto, la Biblia nos enseña que si confesamos nuestros pecados y confiamos en Cristo para la salvación, nos da el perdón en un momento, nos da en este momento la vida eterna. Somos salvos, podemos decir, como dice la Biblia. Y una vez que somos salvos, siempre somos salvos. Nada puede cambiar eso. Jesús dijo, a los que Dios salva, los pone en la mano de Jesús y nadie los puede, ¿qué? Arrebatar. Sí. Nuestra salvación es segura, pero al mismo tiempo la Biblia habla de nuestra santificación continua, un proceso por el cual Dios nos hace más y más como Cristo. Y obviamente nadie va a llegar a la perfección. Pero el Espíritu Santo nos da todo lo que necesitamos para crecer en gracia y piedad. Vamos a hablar de eso mañana, ¿no? Los pecados que antes cometíamos, ahora tenemos el poder para vencerlos. Hermanos, es un proceso continuo. Y eso es lo que se describe acá en este pasaje. Alguien que continuamente medita en la palabra de Dios y se transforma. Su vida es cambiada. Y eso es lo que todos nosotros queremos, ¿no? Yo no quiero luchar con los mismos pecados toda mi vida. No, yo quiero ser transformado. Y para ello tenemos que plantarnos junto a la corriente de la palabra de Dios, para que podamos ser transformados continuamente por ella. Así como Dios nos santifica, habrá fruto en nuestra vida, demostrando lo que Dios ha hecho y está haciendo en nosotros. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace, prospera. Y uno de los frutos que se ve en la vida del justo es que en todo lo que hace, prospera. ¿Cómo es eso? Cuando la Biblia habla de este tipo de prosperidad, no se refiere principalmente a la prosperidad material, como si los justos siempre estuvieran marcados por la riqueza. Hermanos, a lo largo de la historia de la Iglesia, algunas de las personas más santas murieron sin nada. ¿Es prosperidad? Sí. ¿Es bendición? Sí. Pero una prosperidad y una bendición que no siempre se puede medir con cuentas bancarias o con una salud perfecta. Más bien, la prosperidad se refiere a la bendición de Dios sobre sus palabras, sobre sus obras.
Y este cambio continuo y esta bendición es el fruto en la vida de los justos. Pero los impíos, ¿qué fruto hay en sus vidas? El versículo 4 dice, no así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Bueno, probablemente todos ustedes pueden adivinar que yo no crecí en una granja, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y probablemente muchos de ustedes no lo hicieron tampoco. Pero lo que se describe acá es bastante fácil de entender para todos nosotros, ¿no? Cuando se cosecha el grano, puede ser maíz o trigo o otras cosas, primero se trilla. Entonces, después de cosechar el grano, se trilla, lo que ayuda a separar la parte comestible del grano de la paja. Pero lo que te queda es una pila grande con una mezcla de grano y paja. Y para deshacerse de la paja, el granjero arrojaría esta pila al aire y debido a que la paja es más liviana que el grano volvería a caer sobre el suelo, mientras que la paja, ¿qué pasa? Se va volando. Y por supuesto, hoy en día hay muchas variantes de esto. Hay ventiladores que se usan para separar la paja y el grano. Pero el punto es separar lo que es útil de lo que no es útil. Y el grano se puede usar como alimento, mientras que la paja se quema. Es inútil y por lo tanto se destruye. Y el salmista dice que así son los impíos, los malvados. Sus obras, sus frutos son inútiles y serán destruidos. Bueno, finalmente en este salmo vemos el futuro de los justos y los impíos comparados. Nos enseña que los impíos se enfrentarán a la destrucción y la muerte, mientras que los justos sean salvos, sostenidos y conocidos por Dios. La descripción de los impíos como paja significa que no nos sorprendemos cuando leemos el final del versículo 6. El camino de los impíos perecerá. La paja es destruida. Pero el salmista también dice que no se sostendrán en el juicio ni serán parte de la congregación de los justos. Podríamos resumir esto diciendo que cualquiera que sea el aparente éxito de los malvados, al final no tienen esperanza. Su futuro es la destrucción. Y otros salmos hablarán de esto, pero también sabemos que es verdad por nuestra propia experiencia en esta vida. A veces los impíos, los malvados en este mundo tienen éxito. Parece como si estuvieran ganando. Se legaliza el aborto en nuestro país. Parece que el mal está ganando. La ley exige que en nuestras escuelas se enseñe la ideología de género. Nos parece que el malvado está ganando. Y podríamos continuar, ¿no? Pero este salmo nos enseña que no que los impíos nunca tendrán éxito en esparcir su maldad en este mundo. Más bien nos enseña que serán revelados por su fruto. Enseña que no importa lo que puedan lograr en esta vida, al final su camino es la destrucción.
Al final no van a prosperar. Al final no tendrán esperanza. Y es importante darnos cuenta de que este juicio, este futuro que les espera a los malvados, no es solo lo que merecen, sino también es lo que dicen haber querido. Rechazan la palabra de Dios y en cambio ponen su enfoque en el pecado y su placer. No querían tener nada que ver con Dios y al final Dios no tendrá nada que ver con ellos. Van a recibir lo que quieren. Y esta es una fuerte advertencia para nosotros, hermanos. Si rechazas a Dios y su palabra y su salvación, al final te dará lo que quieras y terminará en tu destrucción. El futuro de los impíos es juicio y destrucción sin esperanza. Pero vale la pena considerar qué significa que los impíos no se sostendrán en el juicio. ¿Qué significa? Porque parece que si los impíos no se sostienen en el juicio, ni están en la congregación de los justos, entonces los justos sí podrán sostenerse en el juicio, van a estar en la congregación de los justos. Y estar delante de Dios en el día del juicio significa no tener nada que temer. Yo quiero eso. Entonces, la pregunta importante para nosotros esta mañana, considerando este salmo, es ¿cómo es que los justos pueden pararse ante Dios en el día del juicio? ¿Quieren saber? Yo quiero saber. ¿Cómo es? Y hermanos, ¿cómo respondemos a esa pregunta? Es la diferencia entre la vida y la muerte. Es tan importante. Tal vez querríamos responder a esa pregunta diciendo, bueno, son justos, lo que significa que tienen muchas buenas obras que les permitirán presentarse ante Dios en el día del juicio. No necesitan tener vergüenza ni miedo porque un día, cuando estén delante del santo Dios del universo y Él les diga, ¿por qué estás parado delante de mí? Podrán decir ellos, mira Dios, yo merezco estar acá. Mira todas las cosas buenas que yo hice durante mi vida, me deleité en tu ley, tengo fruto, yo fui a la iglesia, participé de la cena del Señor cada vez, así que estoy bien, merezco estar acá. Estoy de pie ante ti, Señor, sin miedo. Y yo creo que hay muchos en el mundo, quizás acá, que responderían algo así a esta pregunta. El hombre justo, por su propia justicia, merece estar delante de Dios. Pero esta respuesta malinterpreta dos cosas. Primero, malinterpreta la santidad de Dios. Hermanos, Dios es santo, es perfecto, no tiene pecado, ni siquiera puede mirar el pecado. Entonces, la única manera de estar ante un Dios santo es ser perfecto. No es suficiente ser lo suficientemente bueno. Entonces, en segundo lugar, esta respuesta malinterpreta el pecado. Porque la Biblia dice que todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Lo que significa que no importa cuánto bien hayamos hecho, no importa cuántas veces hayamos asistido a la cena del Señor, merecemos la ira de Dios.
De ninguna manera merecemos estar delante de Él. Ningún hombre merece estar ante el santo Dios del universo porque ningún hombre está libre de pecado. Entonces, volvemos a nuestra pregunta. ¿Cómo puede alguien estar de pie ante Dios en el día del juicio? Al final, ¿todos somos parte de los malvados que serán destruidos? Bueno, había un hombre sin pecado, ¿no? Había un hombre sin pecado. Entonces, para terminar nuestro estudio de este salmo, me gustaría que vayamos a los capítulos 6 y 7 de Apocalipsis. ¿Y cómo vas, Jason, a ir desde Salmo 1 a Apocalipsis? Puede parecer extraño pasar de los Salmos a Apocalipsis, pero en realidad tiene mucho sentido porque vamos a ver la misma pregunta que acabamos de hacer. ¿Y cuál es nuestra pregunta? ¿Cómo es que alguien puede estar ante un Dios santo en el día del juicio? Así que vamos a Apocalipsis, capítulo 6 y 7. Y al final del capítulo 6 ha llegado este día, el día del juicio. Ha llegado. Y los impíos, sabiendo que el juicio ha llegado, tratan de correr y esconderse. Vemos eso en versículos 15 a 17 de capítulo 6. ¿Qué dicen? Los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y acá la pregunta: ¿y quién podrá sostenerse? Esto es nuestra pregunta. ¿Quién podrá sostenerse? Es una pregunta importante porque no queremos ser como ellos en el día del juicio, ¿no es cierto? No queremos orar o llamar, clamar que los montes caigan sobre nosotros. Queremos ser salvos. Entonces, ¿cómo es eso posible? Bueno, en el siguiente capítulo, el capítulo 7, vemos una descripción del cielo. Y obviamente no tenemos tiempo para ver todos los detalles. Obviamente hay mucho para considerar y estudiar en Apocalipsis, ¿no? Pero miren los versículos 9 y 10 de capítulo 7. Dice que después de esto miré, esto es Juan hablando, y dice: miré y yo vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante de Dios, del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Dice que hay una gran multitud de pie delante del trono. Están de pie ante el trono y ante el Cordero, Cristo. Los malvados preguntaron: ¿quién puede estar de pie? Y luego leemos que hay una gran multitud que está haciendo precisamente eso. ¿Cómo? ¿Por qué?
Y gracias a Dios, esa pregunta está respondida para nosotros. En versículo 13 y adelante, dice, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y le respondí, Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Cómo puede alguien estar de pie ante el santo Dios del universo? Por lavar sus vestiduras en la sangre de Jesús. Es decir, confiar en el sacrificio de Cristo en la cruz en lugar de los pecadores. Acá hay una gran multitud de pie ante Dios en el día del juicio. Y no es por su larga lista de buenas obras, no es por su propia justicia, sino porque fueron salvos por la sangre de Cristo. Y amigos, esa es la forma en que podemos ser contados entre los justos que se describen en el Salmo 1. No con la esperanza de que al final de esta vida habremos acumulado suficientes buenas obras para merecer el favor de Dios, sino que podemos ser contados entre los justos dejando nuestro pecado y poniendo nuestra esperanza y confianza en Cristo para la salvación. Entendiendo que Él murió la muerte que nosotros merecíamos morir para que podamos tener salvación y ser parte de los que cantarán por la eternidad, como cantamos hace poco. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Deleitarse en la ley de Dios, que es la palabra de Dios, nos lleva al Evangelio. Y eso nos recuerda que nuestra única esperanza en esta vida y en la venidera es la fe en Jesucristo. Amigo, amiga, eso está disponible para vos esta mañana. Poné tu fe en Cristo y serás salvo. Yo quiero terminar leyendo lo que cómo la Biblia describe el futuro para aquellos que hacen eso. Dice en versículo 15 de este mismo capítulo de Apocalipsis. Por eso, están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Amén. Oramos. Padre Celestial, queremos ser contados entre los justos, pero confesamos que no tenemos nuestra propia justicia.